alaikum wa rahmatullah vuelve Nosotras. Volvemos a acompañaros una vez por semana durante también este 2018 con, por supuesto, las secciones que más nos gustaban el año pasado. Seguimos con una sección de actualidad, pero buenas tardes, buenas noches, Laura, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy encantada de volver a empezar el año con nuestro programa, que además viene con novedades. Eso es lo que iba a decir, que por supuesto mantenemos las secciones que más, más, no sé cómo decirlo, más nos gustaban, más nos interesaban, pero también tenemos bastantes novedades muy interesantes también. Claro que sí, porque vamos a seguir hablando de feminismo, de igualdad, de violencia de género con una experta que va a venir hoy también y que nos va a presentar toda la temporada, que es María Sacristán, que estará en poquitos minutos aquí con nosotras. Y además vamos a hablar de Islam, que voy a aprender, pero además en profundidad. Como a mí no me tomabas en serio, como Laura no me tomaba en serio nuestras clases aquí, vamos a contar con una experta. A partir del programa que viene vamos a contar con Atiqa Al-Yusfi, que es profesora de Corán y es licenciada en Ciencias Islámicas por la Universidad de París. Entonces va a estar con nosotros también todas las semanas, a partir de la semana que viene, hablándonos de temas muy interesantes. Seguro que ya no solo Laura, sino que todas aprenderemos un montón de ella. Y por supuesto todas las semanas intentaremos tener pues, la entrevista más interesante o que más nos llame la atención. Pues sí, porque vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, Naima y yo, por conseguir que vengan al plató de Córdoba pues mujeres y también hombres que tengan algo que contarnos sobre su lucha por la igualdad o sobre cualquier otra iniciativa que nos llame especialmente la atención y que además pueda contribuir a conseguir un mundo mejor, que al final es lo que queremos con este programa. Eso es, ese es nuestro objetivo, así que no os hacemos esperar más y empezamos nosotras en el año 2018. Y comenzamos nuestra sección de actualidad, nuestra sección de noticias, Naima, hablando del país vecino, de Francia, que, bueno, según la edición digital del diario Le Monde, dos ministerios, concretamente el de Justicia y el de Defensa, van a tener que pagar multas por no haber cumplido con la ley que obliga a una contratación de un porcentaje, ¿no?, de paridad, de contratación de mujeres. Eso, en funcionarios de alto nivel o de primer grado, pues no han superado las cifras que exigía esa ley de paridad de 2012 y la verdad es que estábamos comentando, Laura, yo que nos llamó la atención que fueran dos ministerios pues a lo mejor más relacionados con el tema legal, jurídico, en plan en los encargados, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, que la verdad es que tienen que pagar multas. El Ministerio de Defensa 120.000 euros, el Ministerio de Justicia la mitad por no haber contratado el número suficiente. Han avanzado bastante porque tengamos en cuenta que en ambos ministerios hay alrededor de un 34% de funcionarias mujeres, pero tenían que llegar, según esta ley, al 40%, entre el 35 y 40%. Y no han llegado y por eso tienen que pagar. Estábamos también comentando, Naime y yo, que es curioso que sea precisamente dos ministerios, presupuesto del Estado, sí, del que va a salir ese dinero, va a salir para ir otra vez al Estado. Es como yo me lo guiso, yo me lo como, lo pagan y lo vuelven a recuperar porque no sabemos tampoco cómo funciona o a qué va destinado, porque investigaremos un poco más. Estaría bien que esto fuera destinado pues, a proyectos de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, a aumentar un poco las posibilidades para conseguir pues, esa paridad. Realmente yo espero que vaya destinado a ese tipo de iniciativas que podría ser. Hombre, eso estaría muy bien, Naima, pero en cualquier caso creo que puede servir de ejemplo si lo han querido hacer por eso, para que se vea que esta ley hay que cumplirlo y a quien no lo cumpla pues hay una multa, seas quien seas, seas del ministerio o de donde seas. Bueno, pues, me parece bueno que exista esta ley en Francia y ojalá también la tengamos aquí. ¿Tú qué opinas del sistema de cupos? A ver, realmente hay que también partir de las situaciones. Nos encontramos en una situación de desigualdad, entonces hay que hacer esas medidas pues, de discriminación positiva que se han llamado tradicionalmente para por lo menos llegar a una situación de igualdad. Una vez que estemos en una situación de igualdad, pues entonces habría que eliminar ese tipo de leyes, pero nos queda mucho para poder llegar a esa situación. Entonces yo creo que a día de hoy sistemas de cupos, otro tipo de sistemas, porque realmente vivimos en situación, en sociedades patriarcales, en sociedades en las que los puestos principalmente
normalmente los directivos son ocupados por hombres y si no se pone este tipo de medidas, incluso a veces coercitivas, como este tipo de multas, parece que las cosas no van a cambiar. Exactamente, tenemos que trabajar por eso, porque es verdad que los altos directivos siguen siendo hombres, en los consejos los que eligen a los consejeros son hombres y prefieren elegir a hombres. Y como de momento la normalidad no existe, pues tendremos que empezar por ir encauzando una situación anómala, ¿no? Porque sí que creo que estas leyes de cupos no son lo deseable, no son lo deseable. Para situaciones de excepcionalidad es eso, que la gente no piense, o los detractores de esto, que se defiende que exista para siempre. No, cuando llegamos a una situación de igualdad deberían eliminarse, pero son leyes excepcionales, o deberían ser, en mi opinión, leyes excepcionales para situaciones excepcionales, como la que estamos viviendo. Sí, porque necesitamos mujeres en todos los puestos y en todos los ámbitos. Cuando todas las mujeres estén en todos los ámbitos, la mujer estará representada al igual que el hombre y entonces podremos empezar desde cero con esa normalidad de la que hablaremos más adelante. Luego hablaremos de normalidad, sí, es un tema del que hoy vamos a hablar mucho. Y en Francia han adoptado la ley de cupos para acabar con esa desigualdad y nos vamos a otro país vecino. Parece que hoy nos movemos solo en nuestros alrededores, nos vamos a Marruecos, que en Marruecos se han puesto iniciativas. Recordemos que el año pasado lo terminamos con esas denuncias a nivel mundial de abusos sexuales, de agresiones sexuales en diferentes países. Pues Marruecos, por lo menos el encargado, creo que el alcalde de la capital de Rabat, ha planteado una propuesta que es autobuses rosas solo para mujeres, que no ha sido muy bien recibida por bastantes grupos, sobre todo de feministas o de defensa de derechos de las mujeres. Y no me extraña para nada, porque una vez estamos viendo que la culpa de que haya violaciones, de que haya abusos sexuales, es de que vivamos de forma mixta, de que hombres y mujeres no puedan ir tranquilamente en un autobús. Claro, pero yo en plan, entiendo las críticas, un poquito la lógica de, ¿por qué vamos a separarnos? Pero es que la solución sería la educación. Mientras nos educamos, que eso es muy a largo plazo, habrá que poner medidas para un poquito evitar las situaciones. Si ya tenemos asumidos que la educación ha llevado a que muchos hombres, alhamdulillah, podemos decir, no la mayoría, pero muchos hombres se creen con derecho de atacar a mujeres en espacios públicos. Mientras no se solucione el problema, habrá que poner. Yo no veo tan negativo esto. Recordemos, se critica a lo mejor porque es Marruecos, porque el gobierno que está en el poder es un gobierno de más de corte islámico, pero el año pasado, incluso en la celebración del último año, del 31, en Alemania, durante la celebración se pusieron zonas seguras solo para mujeres y no hubo crítica realmente. No sé si llegas a saber, pero hubo zonas durante las celebraciones en las plazas, zonas mixtas y zonas seguras, porque realmente estamos en una situación de excepcionalidad de la escala, de que se necesitan espacios seguros. O en la anterior temporada hablamos de México, si no recuerdo mal, de taxis solo para mujeres. En otros países se han establecido, pero porque para educar se necesitan mucho tiempo y ahora hay como apagar fuegos porque es una situación real y de ya. Claro, por un lado, creo que lo positivo de esta noticia es que la mujer puede tener al fin un ámbito en el que se sienta segura, porque todos los días coger el autobús varias veces, como lo harán muchas mujeres en Rabat, y sentirse con esa vulnerabilidad, pues desde luego no es plato de buen gusto, y además debe ser muy perjudicial para la vida y para la seguridad el desarrollo psicológico de cualquier mujer que se siente con esa inseguridad a diario. Eso está bien, que se vayan a poner esos espacios seguros, pero con lo que no estoy tan de acuerdo es que esta sea la solución, porque el suceso, bueno, tal y como explica esta noticia, se propone esta solución a raíz de que una mujer fuera acosada y además con violencia en un autobús en Casablanca, mientras, que esto es lo peor, ninguno de los pasajeros hacía nada por remediarlo, ni nadie le defendió ni nada. Entonces este es el problema. El problema no se va a erradicar porque haya un autobús, y encima rosa, eso ya es otra cosa, que lleve a las mujeres y todos los hombres vayan en la red habitual de transportes. Claro, pero por eso creo yo que el debate no es tan sencillo, ni hay que simplificarlo tanto como se intenta a veces simplificar por un lado y por otro. Yo no creo que un gobierno piense que el problema se soluciona con este tipo de medidas, pero tampoco es plan de rechazar la medida de plano cuando tiene una razón de ser
y es como se podría en este momento, cambiando, pintamos los autobuses de blanco en vez de rosa, pero es una medida que realmente creo en los tiempos que vivimos muy necesaria mientras se trabaja en otros ámbitos, mientras se trabaja en la educación, en la prevención, en el endurecimiento de las penas a los agresores, etc. Son medidas paralelas, no es cuestión, muchas veces parece que los que se supone que están en un bando y en otro, es cuestión de enfrentamiento, de lo que tú digas, voy a decir que no, porque eres de una tendencia, eres de un partido, eres de una creencia, y lo que yo diga, tú vas a decir que no. No, sino que son cuestiones que nos afectan a todos a nivel general y que hay que sentarse y tratar cada medida en la justa medida. Es decir, yo entiendo, no soluciona el problema, pero tampoco es cuestión de tantas acusaciones que se han vertido por una medida de el decir no es suficiente, todos estamos de acuerdo. El decir, bueno, Rosa, algunos estarán de acuerdo o no, pero tampoco es el criticar y que no sirva de nada porque estamos viendo que realmente es necesario este tipo de medidas y que no es ni el primer, ni el último, ni país, ni en absoluto que va a ponerla en marcha, porque es como estamos en una situación, como he dicho antes, que hay que apagar fuegos porque se está produciendo día a día, no se puede esperar a medidas de largo plazo, hay que poner como esos parches hasta que logremos un poquito volver a reedificar la sociedad. Claro, pero yo creo que lo conveniente sería hablar más de este tema, por supuesto, hablar de un en los lado y medios otro. De comunicación, que seguramente no se hable tanto como se debería hablar, que no sea un tema silenciado, que no sea un tema además tabú para hablar incluso entre mujeres, ¿no? Sí, sí. Entonces esto es lo que tiene que cambiar, hablar mucho más del tema, mucho más de, pues mira, a mí hoy me han tocado en el autobús, esto no puede ser, lo denuncias en redes sociales, en medios de comunicación donde haga falta, sin ningún tabú. Que se haga llegar, que se haga llegar. Esto es lo que haría y que falta. entre todos acaben. Y volvemos, ya hemos hablado Francia, Marruecos, pero tenemos que quedarnos en España, que también el tema tiene lo suyo. Un plan, se ha hecho, se ha deshecho. Entonces la noticia nos hemos quedado entre medias. Bueno, la noticia es que el Ministerio de Sanidad ha anulado la cláusula por la que el teléfono de servicio a la violencia machista, a la mujer maltratada, el 016, en su nuevo pliego de condiciones iba a incluir que este teléfono también se podía utilizar para aquellos hombres que tuvieran dudas sobre conciliación, divorcio, custodia de hijos. Esto ha sido muy criticado en los últimos días, tanto por asociaciones como por colectivos, tanto feministas y no feministas, por partidos políticos y en general por las redes sociales y bueno, ahora la opinión, la verdad es que a través de las redes sociales pues sí que se pone de manifiesto mucho más cuando hay un rechazo como en este caso ha habido. Y a raíz de todas estas protestas ha rectificado el pliego de condiciones y el 016 vuelve a su naturaleza inicial, que es esa naturaleza de denuncia del maltrato físico a la mujer. Da igual que quien llame sea un hombre o una mujer, y cualquier persona en el entorno de una mujer que esté supuestamente sufriendo violencia. Entonces, para eso va a seguir el 016, se va a seguir manteniendo esa función. Y como decían algunos partidos políticos como Podemos o PSOE, no se puede confundir a la gente. Está muy bien que exista un servicio de asesoramiento para hombres, para mujeres, para quien lo necesite, sobre este tipo de temas de familiares, de jurídicos, pero no en un teléfono que es un teléfono de emergencia social, que es un teléfono muy delicado al que las mujeres llaman con mucho miedo, en el que se tiene que respetar su intimidad, su anonimato. Entonces ese teléfono que se quede como está, y si quieren abrir otro tipo de servicios públicos de ese carácter, bienvenidos sean, nos encantará además hablar de ellos en este programa. Claro, y que se haga, pero es eso, es un teléfono de primera atención, recordemos, 016, un teléfono que no deja huella en las facturas telefónicas, donde se puede llamar, pedir ayuda, asesoramiento, preguntar, y es de primera asistencia, y una vez que se llama ese teléfono ya se deriva a los otros servicios necesarios. Entonces no tenía mucho sentido el llamar para un asesoramiento jurídico cuando este teléfono es de primera asistencia y luego si lo que se necesita es asesoramiento jurídico se deriva a otros tipos de servicios, entonces pues habilitar esos servicios directamente para casos que no sean de emergencia. Así que el 016 sigue como estaba, se ha rectificado, aunque a veces parece que no somos capaces de rectificar. En esta ocasión pues se ha dictado el pliego de condiciones, se ha escuchado las quejas y se ha rectificado, así que la noticia es que todo sigue como estaba. Y la noticia es que está muy bien hablar de las cosas y que está muy bien mostrar la opinión. También, porque muchas veces cuesta. Y bueno, por una vez
un ministerio ha rectificado por presión social, pues es también para celebrarlo. Pues para celebrarlo. Y también celebraríamos mucho la siguiente noticia que nos lleva a que es un análisis que hemos encontrado en los medios bajo la pregunta ¿qué impide a las mujeres participar en las finanzas? La verdad es que es un análisis muy largo, existe mucho escrito sobre el tema, pero en esta noticia que hemos destacado sobre todo se enfoca en que para que las mujeres participen en el mundo financiero, en el mundo económico, principalmente en los países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, es muy necesario que tengan acceso a los sistemas de financiación, a los bancos, a las telecomunicaciones, y eso se echa un poco en falta o bastante en falta en determinados países. Y sin esa ayuda, porque muchas veces para el emprendimiento pues se necesitan créditos, se necesita asesoramiento, se necesitan cuentas bancarias, líneas de teléfono, que la verdad es que las cifras hablan por sí mismas. Puede haber en algunos países diferencias entre un 30% de mujeres y un 60% de hombres, es decir, la brecha es muy grande en este tipo de países, y si las mujeres no pueden acceder a este tipo de sistemas, pues les cuesta mucho más el salir de esa situación de dependencia, esa situación de pobreza. Y recordemos, y son muchos los estudios que reflejan que cuando las mujeres logran salir de la situación de empobrecimiento en el que viven estos países, ayudan a toda la familia, porque la mujer cuando sale ayuda a sus hijos, a su marido, a todo lo que es el conjunto, y la verdad es que poner estos servicios a su disposición en el momento que quiera es muy aconsejable y nos evita este tipo de situaciones en las que todos estamos viviendo. Entonces, ya decíamos, es un análisis muy largo, pero incide en ese tipo de aspectos de los que hay que hablar. Sí, tiene datos interesantes también, como el que apunta que el 42% de las mujeres en el mundo, un 42%, no tiene una cuenta bancaria. Y apuntaba este estudio a que debería la sociedad apuntar no solamente a este empoderamiento económico, sino también a una inclusión en el mundo digital, en el de las finanzas digitales, en que se tenga una cuenta a través de móvil. Habla también de casos, por ejemplo, en Kenia, como muchas mujeres han salido adelante y se ha visto un cambio en su economía doméstica a raíz de tener una aplicación en su móvil con el que podían planificar y gestionar todas, bueno, iba a decir todas sus cuentas bancarias, no, su cuenta bancaria o la que tuvieran. Y también proponía que se abrieran, que las entidades bancarias oficiales tuvieran, bueno, tuvieran en cuenta los ingresos y los saldos bajos, porque esas cuentas precisamente y esas personas deberían ser las que más facilidades tuvieran y pues bueno, menos comisiones y más facilidades a la hora de poder tramitar cualquier cosa. Sí. La verdad es que es algo a lo que hay que prestar un poquito se desea de atención, y la verdad es que es eso, hay que sacar como las diferentes necesidades y poco a poco trabajar para ese empoderamiento de las mujeres, para llegar a esa deseada situación de igualdad. Recordemos que siempre por lo que estamos abogando es por la igualdad, no por otra cosa, no por ser más, sino por vivir en condiciones de igualdad en todas las partes del mundo. Igualdad y normalidad. Es que nos queda poco tiempo, pero no queríamos como cruce de cartas, lo podríamos llamar, entre periodistas, entre escritores, de que ya nos dices tú, ¿hay que hablar de normalidad o hablar de igualdad o reivindicar derechos o qué hacemos? A ver, vamos a contar esta siguiente noticia desde el principio, y es que hace un par de semanas, creo, Javier Marías escribió una columna que se titula Paradoja. Y le ha contestado otra escritora, Laura Freixas, se llama. Y bueno, viene a criticar bastante, la verdad es que critica bastante a Javier Marías, porque Javier Marías en su columna habla pues de que se está hablando en exceso, bueno, lo voy a resumir, no voy a utilizar sus palabras, ¿no? Pero se está hablando en exceso de mujeres que han llegado a cargos, de mujeres escritoras olvidadas que no han llegado a estar reconocidas, todo el rato de mujeres olvidadas, o sea que muchas mujeres, escritoras mujeres, están hablando de mujeres. Eso, porque realmente Javier Marías, para incidir en un detalle, habla de que las mujeres, la mayoría de las mujeres o muchas mujeres cuando hablan es simplemente para hablar de este tipo de situaciones, de este tipo de críticas, de decir que las mujeres no están representadas. Claro, él subrayaba el caso de Rosa Chacel y que la tomaba como un ejemplo de esa normalidad y que ella nunca se había sentido acomplejada por ser mujer y que mujeres como ella habían luchado toda su vida por lograr la normalidad, porque no se les juzgara por ser mujer ni por dejar de serlo, porque cuando se leyera una obra, cuando se viera un estudio, cuando cualquier cosa que haya conseguido, que fuera una persona, daba igual que fuera mujer o hombre.
Es verdad que eso es lo deseable, por supuesto que sí, Javier Marías tiene en eso todo el acierto del mundo. Todos desearíamos poder hablar en normalidad, de que no haya que mencionar que nunca ha habido en España una presidenta del gobierno, de que no haya que decir que en el mundo solo hay 3 presidentas del gobierno, que no hay que decir que en Europa la única que asiste a las reuniones del Consejo de Europa es una mujer. Nos encantaría no tener que decirlo. Por eso estamos en una situación anómala. Bueno, y el peor ejemplo de que estamos en una sociedad anómala es la cantidad de mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas. Eso no nos lo podemos quitar de encima y no nos lo podemos quitar de la cabeza ni las mujeres ni los hombres, y por eso no estamos en una normalidad. Claro, y por eso Laura Freixas ha escrito también un artículo que también está muy bien, porque responde punto a punto a cada uno de esos argumentos que para ella son inválidos por parte de Javier Marías. Es que a mí me ha gustado del artículo de Laura Freixas una cosa, que referencia... Nos hemos leído los 2 artículos y les recomendamos que se lean los 2 artículos. Los 2 están en el diario El País, Paradojas de Javier María, y el de Laura Freixas se llama Normalidad y Género. Los 2 en el diario El País, se lo pueden leer. Pero hay una cosa que Javier Marías se reclama, que se hable en términos de calidad, que no se diga que las mujeres tienen que llegar a los puestos por ser mujeres, sino porque pues, tienen más cualificación para ello. Pero el problema es que no se llega, es decir, hay ese techo de cristal del que tanto hablamos, con la que chocan las mujeres cada vez que intentan llegar a algo, que cuando los habilitados para llegar a un puesto solo son hombres. Entonces, claro, no se ha permitido a las mujeres demostrar su cualificación o su aptitud para esos trabajos, entonces no se puede hablar en esos términos. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con el análisis de Laura, pero que nuestros espectadores se lean los 2 artículos y las 2 visiones perfectamente respetables. Sí, está muy bien. Y además está muy bien recordar que cualquier tema del que consideren que es importante que hablemos aquí en este programa, pues háganoslo llegar a redacción@abacproducción, que será un placer, ¿verdad?, comentar aquí cualquier duda o cualquier tema que a nosotras pues se nos puede estar escapando y que sería importante hablarlo, o cualquier noticia que hayan visto y que quieren que la comentemos, pues estaría también muy bien hacerlo. La verdad, me uno a esa invitación, y ahora ya hemos repasado así rápidamente las noticias que más nos han llamado la atención. Os dejamos 2 minutitos de publicidad y ya se incorpora con nosotras María Sacristán para ver de qué va a ir esta sección que estrenaremos hoy, inshallah. Hasta ahora mismo. Se cumplen 80 años del encargo que se le hizo a Pablo Picasso para pintar la obra que se convertiría en la más emblemática de su carrera. Se le había encargado un cuadro para exhibir en el atrio del Pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937. La revista Muy Historia recoge algunas curiosidades vinculadas a la creación de este cuadro. Por ejemplo, que Picasso estableció su valor en 200.000 francos, unos 30.000 euros. En la actualidad, para que nos hagamos una idea, según la web Artfacts, es el segundo artista más reconocido, después de Andy Warhol. El tiempo de realización de esta obra fue solo de 7 semanas, y además se han contabilizado aproximadamente 45 bocetos relacionados con el mural, algunos incluso a color. Picasso se negó a que se exhibiera en España hasta que no acabara la dictadura, pero también estuvo prohibido durante el régimen nazi, que calificó la obra de mezcla de partes del cuerpo que cualquier niño de 4 años podría ser. El Guernica se encuentra actualmente expuesto en la sala 6 de la segunda planta del Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, pero este no fue su primer hogar. Al principio estuvo expuesto en el Casón del Buen Retiro. Desde 1992 reside pues en el Reina Sofía. La ONU enseña a los niños este cuadro para que entiendan el horror de la guerra. Y hay una réplica en el Consejo de Seguridad. El rostro de la mujer con candil es el rostro del artista Dora Maar, quien realizó fotografías de todo el proceso de creación de la obra. Fotografías que se han convertido en un documento histórico e importante para la historia del arte.
أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Pues en este año 2018 en Nosotras vamos a hablar mucho de feminismo y lo vamos a hacer con María Sacristán, que va a estrenar sección y que hoy está aquí con nosotras para contarnos así a grandes rasgos de lo que va a tratar su sección en las próximas semanas, en los próximos meses. Muchas gracias, María, por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Una vez más, porque contamos contigo, porque ha sido siempre un lujo escucharte y porque sabemos que todavía tienes un montón de cosas más que contarnos. Pues sí, la verdad, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, muy ilusionada. Y sí que la verdad es que es una oportunidad muy buena para poder profundizar y tengo muchas ganas de meternos dentro ya del tema. Claro, es muy importante. Antes cuando hablábamos de las noticias que nos ha dejado la semana, de que seguimos viviendo una situación en una sociedad muy desigualitaria, en una sociedad en la que todavía hay que luchar por muchas cosas para conseguir esa igualdad, y que el primer paso para iniciar esa lucha y para que esa lucha tenga éxito es hablar, saber de lo que estamos hablando, porque muchas veces se confunden los términos, muchas veces no sabemos de lo que se está hablando. En cuestión de feminismo parece que es como una sustitución del machismo, vamos a pasar de Guatemala, entre comillas, a algo mucho peor. Es decir, lo primero, aclarar conceptos. Yo creo que vas a centrarte mucho en la sección también en que nos queden claros los conceptos de los que estamos hablando cuando hablamos de temas de género. Sí, exactamente. La verdad es que según lo hemos ido estructurando, sí que me gustaría empezar poquito a poco, ir concretando los conceptos, ir desde lo más básico hasta lo más amplio y sobre todo transmitir un poco la sensación o la idea de que es importante para todas y todos, la sociedad, despertar una actitud crítica, crítica constructiva, que sea edificante para todos y a partir de ahí ir desglosando todos los contenidos, todo lo que es el machismo y tener el feminismo como aliado para poder luchar contra una sociedad desigualitaria, que es donde vivimos. Efectivamente va a tener un carácter muy divulgativo esta sección, no va a ser como en otras ocasiones que es ese formato de entrevista que, bueno, que sí, a lo mejor seguramente te iremos preguntando cosas o dudas, pero la idea es que tú desarrolles un tema a modo de divulgación, porque hablamos muchas veces de lo importante que es la educación y parece que solo se entiende educación por lo que hay en las aulas o que también va a ser otra de las secciones, ¿no? Pero que todos estamos en disposición de aprender y de cambiar y se trata de que demos un giro a nuestra mentalidad que está tan anclada en ese sistema patriarcal que es hora ya de cambiarlo. Y te quería preguntar porque en algunas noticias he escuchado que la palabra feminismo ha sido una de las más consultadas este año en el diccionario de la Real Academia. Pues sí, la verdad es que poco a poco es que estamos consiguiendo mucho. Es verdad que todavía el feminismo y el concepto como tal sufre muchísimas contradicciones, ¿no? Y que el feminismo está dentro del sistema patriarcal y del capitalismo, que digamos que el patriarcado y el capitalismo son ahí primos hermanos y el feminismo pues es una herramienta política que cada vez se trata de que sea más nuestra, más de la calle, que hombres y mujeres nos identifiquemos con ella, sepamos reconocerla y la hagamos accesible, ¿no? Y también es como nuestra responsabilidad desde este espacio hacer llegar la información y hacerla accesible a todos y a todas. Entonces, por eso vamos a hablar, por ejemplo, desde el punto de vista de micromachismos, pues vamos a desmenuzar un poquito qué son, cómo vivimos en el día a día el machismo, qué es el sexismo, qué es el patriarcado. Hablaremos muchas veces de patriarcado, capitalismo, cómo están de la mano. Vamos a tratar de identificar esas situaciones en el día a día que vivimos todas y todos en nuestros puestos de trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro día a día,
que son actitudes machistas. Claro, y que a veces como han estado ahí siempre, se dan como algo hecho y no se le da importancia. Sí. Una pregunta importante antes de que nos sigas hablando, que te metías en el tema y la verdad es que estaba muy interesante, pero quiero que nuestros espectadores lo tengan claro, porque muchas veces al hablar de feminismo, sobre todo al hablar occidentales, en Occidente, ese denominado por algunos feminismo blanco, parece que es como ese colonialismo europeo, esa posición de supremacía de lo europeo, la visión que tienen de la igualdad, la visión que tienen de la mujer, y que los otros lo tienen que acatar como algo hecho. Ya esta pregunta te la he hecho alguna vez anterior en alguna conversación que hemos tenido, pero ¿de qué feminismo vamos a hablar? ¿Qué se pueden esperar? Es decir, porque hay veces que te encuentras con gente, con culturas que cuando mencionas la palabra feminismo cambian directamente de canal o van a otra cosa porque es un tema que, como de imposición, que causa repelús en ciertas culturas. Cuando hablamos de feminismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué visión estamos transmitiendo? ¿Quién puede hablar de feminismo y a quién está dirigido? Pues mira, amplia la pregunta. Pues es que, verás, yo creo que hablaremos concretamente de la base del feminismo, que consiste en la igualdad, en los derechos humanos y en que la mujer, en cualquiera de las sociedades y de las culturas, no esté subyugada por un sistema patriarcal. Sí. Para mí esa es la base, ¿no? Es un ideario, un lenguaje común y son derechos humanos. A partir de ahí sí que es verdad que históricamente, por ejemplo, no, como dices, no han sido lo mismo el feminismo negro. Sí. Pues mientras que las mujeres luchábamos por salir de casa y por no estar subyugadas al hogar, a la familia y a los cuidados, hubo una época en la que las mujeres negras era todo lo contrario, querían tener la oportunidad, ya que venían de la esclavitud, claro, ¿no? de dedicarse a sus cuidados y a sus familias. Todos estos pequeños códigos culturales sí que pueden tener sus rasgos diferenciadores, pero sí que tienen una base común que es esta, ¿no? Que es la lucha por los derechos humanos, por los valores y porque ninguna mujer esté por debajo de un hombre. Entonces yo creo que todo esto vamos a hacer aportaciones culturales, vamos a hacer aportaciones con libros, con bibliografía, vamos a tratar de que sea muy accesible para todas las personas, que todo el mundo pueda echar mano de un artículo en un momento dado, que clarifique y que nos lleve a entender, ¿no? Sí, porque yo creo que, bueno, me ha encantado tu respuesta porque de repente me viene ese espíritu que nos une a todas las mujeres y esos lazos que son comunes a todas las mujeres independientemente de la cultura en la que estemos educadas o en la que hayamos nacido. Hay algo que todas las mujeres tenemos en común y creo que es ese algo lo que el mundo necesita para dar ese salto, ese cambio que hace falta, como en muchas ocasiones hemos hablado de que una mujer haría las cosas de otra manera. No se trata de que ahora todas las mujeres tengan que mandar y hacer las cosas de otra manera, sino que se aporte la visión de la mujer, se aporte la visión de la mitad de la población. Y María, me ha gustado mucho lo que has apuntado en otras ocasiones, y es que no se trata de hacernos un carácter hipersensible a todo lo que sea machismo. Cuéntanos un poco cuál sería esa actitud que tú propones que tengamos tanto hombres como mujeres para darnos cuenta de la estructura que nos rodea y de cómo nos manejan un poco los hilos y de cómo podemos salir de esa red. Pues sí, mira, esta frase de no se trata de vivir en eterna suspicacia, a mí me llamó muchísimo la atención del libro de Nuria Varela, que habla de feminismo para principiantes, ya hablaremos más adelante, porque es verdad, está tal y como lo refleja. Nos convertiríamos en seres humanos infelices si estamos en constante suspicacia con eso es machismo, eso no es... sería insostenible. Sin vivir directamente. Entonces, de lo que se trata es de que tengamos una actitud crítica, una actitud abierta y que simplemente unos y unas a otros seamos capaces de despertar la igualdad, ¿no? De que queramos una sociedad más justa y una sociedad mejor.
Entonces, en ese sentido, es importante estar despiertos, estar abiertas, estar con mente abierta, con actitud crítica, pero no hipersensibles, como decías. Esa es un poco la base, diría yo, ¿no? Abiertas. Claro, y que en el mundo eso, en todas las facetas del mundo se vea esas diferentes maneras de ver el mundo, en plan de diferentes personas, hablamos de diversidad siempre, pero también debe haber diversidad de género en todos los ámbitos, porque yo me acuerdo una vez que hablamos de género y nos hablabas que realmente la perspectiva de género o las diferencias de género se deben tener en cuenta en todos los ámbitos de nuestra vida. Háblanos un poquito de eso, que también te vas a centrar en ello en algunas partes de la sección, pero ¿por qué es tan importante el tener en cuenta ese género? Porque muchas veces nos hemos pasado, es verdad que queremos conseguir la igualdad, pero la igualdad dentro de respetando las diferencias que existen y siempre existirán. Sí, es muy importante, Naima, es muy importante tener... Es que realmente el feminismo es, como decía antes, una herramienta política y es algo transversal que está en todo. Es verdad, como decías, que a veces tiene muy mala cara, pero sin embargo el feminismo se mantiene a día de hoy porque siempre ha sido una lucha pacífica. El feminismo no ha matado a nadie, sin embargo el machismo sí. Y entonces como herramienta precisamente nos sirve para eso, ¿no? Para luchar y para cambiar la sociedad. Es relativamente fácil y relativamente difícil impregnarlo en todo, en cada una de las cosas que hacemos. ¿Esto cómo se consigue? Con conocimiento. Con conocimiento y con información. Entonces, la información, al fin y al cabo, nos sirve para eso, para poder aplicarlo a todos los ámbitos de nuestra vida. Y simplemente se trata también de no dar muchas cosas por sentado, que en nuestra sociedad nos ocurre, ¿no? O, por ejemplo, las guerras entre mujeres. El capitalismo y el patriarcado siempre a las mujeres nos ha hecho luchar por los hombres. De una forma muy soslayada. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una de las cosas que están en televisión, en prensa, en series, en la cultura de la violación, de la que hablaremos. ¿Cuál es la herramienta contra eso? Es el feminismo y tiene un nombre, la sororidad. Sororidad, dejemos de competir entre mujeres, hermanémonos, reconozcámonos, dejemos de criticarnos. Esa palabra que es como tan rara debería estar poquito a poco en el lenguaje, en el día a día. Y en la actitud. Sí, también. Exactamente. Bueno, es que es una tarea difícil, ¿eh? Porque cuando has puesto los ejemplos de todo lo que hace que las mujeres nos enfrentemos, sé que lo sabes, pero te has olvidado de decir los cuentos infantiles y las historias infantiles que se les cuentan a las... Laura es testigo porque lo vive en propia piel de lo que me cuesta encontrar un cuento que no transmita ese tipo de valores. Lo empiezas a leer y yo a veces estoy leyendo y según se lo estoy leyendo a mi hija, lo voy transformando a ver cómo puedo para no lanzarle este mensaje de la Cenicienta. Las hermanastras... Hay que salvarlas. Claro, y luchaban por conseguir al príncipe como su único objetivo y además entre ellas... Claro, esto es algo tan metido en los huesos de esta sociedad que nos va a costar, y eso creo que también lo plantearás, no es una cosa de hoy para mañana, nos va a costar sacarlo y reemplazarlo por otro tipo de filosofía y otro tipo de conocimientos y otro tipo de relaciones entre nosotras. Sí. Nos va a costar. Pero lo vamos a conseguir. Nos va a costar, es difícil, es verdad que está muy en la cultura, que aún siendo consciente muchas veces es como que se te escurre, es que lo llevamos en la piel y nosotras mismas que estamos sobre ello nos han educado con los cuentos de hadas. Sí. Pero no se trata se trata de, al fin y al cabo, de tener la actitud crítica, de despertar incluso en nuestras niñas y niños cuando les leemos o les transmitimos el plan B en su cabeza, ¿no? Como la posibilidad de esto es así pero podría ser de otra manera, y mientras nuestros niños lo tengan como posibilidad, pues
estará bien. Pues como siempre, María, un placer escucharte. La verdad es que nos hace mucha ilusión el estrenar esa sección, el aprender entre todos, que estamos deseando eso, ver de qué nos vas a hablar la semana que viene y aprender todas juntas, aprender de ti, pero eso, aprender escuchando y aprender llevándolo a la práctica. La semana que viene nos vemos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias, María. Nosotras nos vamos, 2 minutitos a publicidad y vamos a conocer un nuevo proyecto que empiezan mujeres con la ayuda también de hombres con mucha ilusión. Es un proyecto que está arrancando, pero hemos querido estar nosotras ahí desde el principio para conocerlo. Unos minutos y estamos aquí. You are the hope for a globe. Don't give up, no despair. There's nothing you can't repair. You can change this world to a better world with your soul. With your souls. Do not harm me, I am your truth. Don't kill me, for I'm your youth. I am your hope, I am your truth. I'm your faith, yes, I'm your youth. Do not harm me, I am your truth. Don't kill me, for I'm your youth. I am your hope, and I am your truth. I am your faith, I am your youth. Do not harm me, I am your truth. Don't kill me, for I'm your youth. I am your hope, I am your truth. I am your faith, I am your youth. بالقول والعمل أنتم الأمل. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب. بالعلم والقلم يدفع الألم. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب. لا تنسني أنا ضمير، لا تؤذني أنا شباب. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب. بالقول والعمل أنتم الأمل. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب. بالعلم والقلم يدفع الألم. لا تنسني أنا ضمير، لا تؤذني أنا شباب. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب. Pues ya estamos de vuelta, aquí estamos discutiendo, medio riendo de cómo se llama el proyecto que os vamos a presentar hoy. Bueno, primero presentar a nuestra invitada, que ya la conocéis todos segurísimo porque ha estado aquí en varios programas. No voy a recordar, vamos a hablar de futuro porque del pasado ya os lo sabéis todo. Fátima Burhim, salam aleikum, bienvenida. De vuelta, siempre es un placer recibirte de vuelta en Córdoba Internacional. Volver a esta casa es rememorar momentos. Muy, bueno, momentos buenos, ¿no? Alhamdulillah. Buenos, ¿no? Sí. Pues eso, Fátima está con nosotros porque en unión con otras personas, hombres, mujeres, pues van a iniciar un nuevo proyecto que si somos francófonos podemos decir femme, mujer en francés, o femme en español. Es un nuevo proyecto del que sabemos muy poquito porque lo están arrancando, pero queríamos estar desde el principio para aportar también nuestra granito de arena. A ver, háblanos, preséntanos, ¿de qué estamos hablando, Fátima? Pues a ver, FAM o FEME, F-M-M-E, es un proyecto que nació hace poquísimo, en diciembre o así, y la idea surge
porque encontramos una necesidad en la comunidad musulmana. Para empezar, significa Foro de Empoderamiento de Mujeres Musulmanas en España. Es el primer foro como tal para mujeres musulmanas aquí en España, y era una necesidad imperante porque encontrábamos que no había un lugar, un círculo de comunicación, de diálogo, de relación, y siempre que se hacían eventos para mujeres eran eventos pues o puntuales, que ahí se quedaban, se hace un evento, vienen un montón de mujeres, aportan ideas, pero se queda ahí. Son eventos que no se difunden, vienen siempre las mismas personas, ¿no? Entonces, como que había un lack, una laguna, por así decirlo, un espacio vacío. Entonces surgió la idea de por qué no crear un círculo, un foro de debate, de diálogo, que sea diverso, que sea pluri, que pueda mostrar realmente la multidiversidad de la mujer musulmana, que últimamente como imagen se ve muy mermada, se ve muy atacada, se ve si te decimos así a primeras, mujer musulmana, cualquiera que no tenga mucha información, pues pensará en aquella mujer o sumisa o sin voz, oprimida, está en su casa, que no habla. Nada. Entonces, es que hay muchísimas mujeres musulmanas que sí que tienen esa voz, pueden aportar un montón, y ¿por qué no conocerlas? ¿Por qué no saber qué es lo que piensan? ¿Por qué no que aporten, que hagamos cosas diversas, que podamos aportar a la construcción de nuestra sociedad y como ciudadanas también, ¿no? Y de ahí surge la idea como tal. Me encanta la propuesta, porque según lo estás diciendo, me da ganas de decirte sí, por favor, porque yo como mujer no musulmana sí que he hecho en falta eso, y sí que me encantaría de alguna manera un punto de convergencia, un punto de conocimiento mutuo. Y me viene a la cabeza el recibir, ¿no? Recibir por vuestra parte información, conocimiento, y a la vez con esa sensación de compartir y establecer lazos. Creo que es muy necesario lo que habéis hecho, Fátima. Enhorabuena. Tal cual, muchas gracias. Todavía falta mucho porque tiene unas cuantas particularidades, y es que es un foro, como he dicho, de empoderamiento, que a empoderamiento no nos referimos con empoderar nosotras a la mujer, sino que ahí la mujer encuentre ese espacio de autosuficiencia, de que yo puedo sacarme de mis problemas, yo puedo hacer las cosas por mí misma, autoempoderarme. No es el término este de empoderamiento que a veces tiene bastantes... que es vamos a ayudarla. Es muy polémico, exacto. Y luego también queríamos como mostrar la multidiversidad, es decir, la mujer musulmana no es aquella mujer únicamente velada, no es aquella mujer únicamente que tiene 5 hijos que te imaginas en la cocina. La mujer musulmana no es aquella que viene de Marruecos. La mujer musulmana puede ser de Senegal, puede ser de Australia, puede ser de América, de Estados Unidos, o puede ser de tatarabuelos españoles. Exacto, o puede ser española perfectamente. Entonces, que venga todos estos prototipos de mujeres, no solo musulmanas, obviamente, que sea abierto a mostrar la diversidad. Yo estudio fisioterapia, mi compañera estudia bioquímica y la otra no trabaja. ¿Por qué no? Mostrar que somos tan diversas como mujeres hay en el mundo, que no tienes por qué ser mujer musulmana y ser prototipada, estructurada con una serie de características, porque no existe, no es real. Realmente la mujer es diversa y tiene que mostrarse esa diversidad. Se la tiene que conocer como tal. Mashallah, Fátima Yani. Cuando habla es como, wow, lo tengo muy claro, yo quiero ir ahí, quiero estar ahí. Pero como siempre decimos, y siempre decimos en este programa, para conseguir ese empoderamiento, autoempoderamiento de la mujer, para conseguir esa sociedad igualitaria, para conseguir la justicia, hay que trabajar hombres y mujeres de la mano. Y en este proyecto también hay hombres, y tenemos a uno pues, de los ideólogos también del proyecto. Tenemos al teléfono a otro gran conocido nuestro, Hisham Ulad Muhammad. Salam alaikum, Hisham. Pues bienvenido al programa. Y eso, estábamos escuchando a Fátima, que mashallah habla de este proyecto de manera que da ganas de verlo nacer ya. A ver, cuéntanos también tú tu experiencia, porque has estado ahí desde el principio, tú has tenido gran parte que ver en la idea del surgimiento de este proyecto. Háblanos un poquito de ello. Después de escuchar a Fátima, a nadie le extraña que contemos con ella, ¿no? Con la energía que tiene. La idea en sí realmente es simplemente plantear un espacio de diálogo, ¿no? Hay muchísimos temas que se tienen que tratar, se tiene que criticar tal y como hizo Fátima y analizar
la forma en que se proyecta la imagen de la mujer musulmana en general y especialmente aquí en España, pero también tenemos que hacer una autocrítica como comunidad musulmana, ¿no? Sí. Muchas veces se ausenta adrede quizá o de forma totalmente desafortunada esa diversidad de la que estamos hablando. Y necesitamos darle cabida y crear ese espacio de diálogo y ese espacio en el que veamos referentes femeninas, ¿no? En España hay muchísimos referentes masculinos para los jóvenes que los ven como una referencia y digamos una persona, un ideal al que llegar, pero necesitamos más mujeres en este aspecto y por supuesto pensamos que algunas iniciativas así, ya hay otras iniciativas, alhamdulillah, una muy conocida aquí en España y concretamente en Madrid es Achime, pero simplemente queremos hacer algo concreto con FEME y es organizar charlas mensuales en las que se trate un tema determinado y vamos a empezar a finales de este mes, el sábado 27 de enero, inshallah, con un tema muy determinado que es la formación y la educación, ¿no? Porque pensamos que es la base desde la cual debemos que partir siempre. Hisham, da gusto oírte hablar, da gusto oír a un hombre diciendo que hace falta más mujeres. Así que muchas gracias por esta iniciativa y habéis empezado muy fuerte hablando de educación, que es uno de los grandes temas de lo que más hace falta a esta sociedad, pero quería preguntarte por el carácter de apertura que va a tener este foro. ¿Va a ser un foro pensado más para la comunidad musulmana o va a ser un foro de carácter aperturista? Es un foro totalmente abierto, por supuesto se van a tratar temas que atañen a la comunidad musulmana y concretamente a la mujer musulmana, pero tanto los ponentes como la audiencia tiene que ser tanto musulmana como no musulmana y tienen que estar incluidos los hombres también, porque siempre se ha visto el machismo o la violencia contra la mujer o los distintos problemas que sufre este colectivo como un problema de las mujeres y que tienen que solucionar por lo tanto las mujeres y eso es totalmente equivocado. Si no nos movemos los hombres y apoyamos a lo que desde un punto de vista islámico se ve como nuestras hermanas, ¿no? Sean musulmanas o no, por supuesto. Entonces, poco avance vamos a tener. Tenemos que incluir a los hombres y involucrarnos más en encontrar soluciones y dar cabida de esta manera tanto a hombres como mujeres para solucionar estos problemas que son muchos, ¿no? Pues Hisham, enhorabuena por la iniciativa, os deseamos muchos éxitos y estaremos ahí pendientes de todos esos avances e inshallah seguro que tiene mucho éxito porque como decía antes Fátima, es como un espacio, un nicho que estaba abierto y hay que cubrirlo, así que jazakumullahu khairan y inshallah que tengáis muchos éxitos. Barakallahu fik, Hisham. Barakallahu fik, que vamos a arrancar, por así decirlo, el 27 de enero y va a ser en pleno centro de Madrid. No vamos a ir a la periferia, sino a la Plaza de España en Madrid y ahí vamos a empezar. Muchísimas gracias por haber pensado en nosotros y abierto este diálogo acerca de un tema tan importante. Gracias. Muchísimas gracias, Hisham, a ti. Pues ahí oíamos. Hisham, la verdad es que nos ha adelantado todo. Empezáis el 27 de enero, inshallah, en Madrid, que ya nos mandaréis ahí todos los datos del sitio y todo. A ver, de educación. ¿Por qué se ha elegido este primer tema? ¿Con qué vais a contar? ¿Qué podemos encontrar? Luego también, así contestas ya cuando empieces. ¿Quién puede asistir? Es decir, porque decías antes grabado para difundirlo y eso, pero es un evento abierto, ¿podemos asistir? Vamos, cuéntanos un poquito más. Bueno, para empezar, la primera pregunta, ¿por qué la educación? Porque creemos que la base de toda la problemática quizás sea la educación. O también se puede utilizar como un recurso la educación. Educación como recurso de crecimiento y de confianza en una misma, ¿no? El conocerse, el autoconocerse es educación. Sí. El coger como recurso la educación y formarme y crecer como persona también es educación y es la base para construir una sociedad realmente. Si no hay educación, si hay ignorancia, al final los problemas no se van a resolver. Sí. Y
vamos a tratar, inshallah, muchos temas. Yo espero que acudáis. Hombre, ahí estaremos, ahí estaremos. Que vamos a contar con ponentes muy buenas de todos los perfiles, de todas las partes de España, más o menos. Estamos intentando también que tengamos, bueno, que haya una influencia que no sea solo de Madrid, que no sea solo local. Y luego la idea que, bueno, pueden venir mujeres de todas las edades. Es nuestro objetivo también el juntar generaciones, el comunicar distintas generaciones, porque los problemas muchas veces son muy distintos cuando se trata de personas jóvenes, cuando se trata de personas de, pues eso, de una edad más avanzada. Realmente son contextos muy distintos, realidades y experiencias muy distintas. Nosotros, hay muchísimos más jóvenes actualmente que son nacidos aquí, que se han educado de otra manera. Entonces, pues juntar las dos visiones, aprender las unas de las otras, como ha dicho antes nuestra compañera, ese término de sororidad, crecimiento, apoyo entre mayores, pequeñas y distintas culturas, distintas... Porque realmente todas podemos aportar. Y luego la peculiaridad de Ser Grabado es algo que a mí me parece como vital. ¿Por qué? Porque ya no es algo que se queda en un solo evento. Cuando algo se sube a las redes, se hace boom. Entonces, cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, puede acceder a ese contenido, escuchar la voz de las mujeres y lo que ellas quieren decir con su mensaje y así aprender de ello. Entonces, me parece como el kit de la cuestión de este proyecto. Justamente es muy acertado, porque a eso iba yo, a eso te iba a preguntar, porque creo que es una propuesta la que tenéis llena de luz. ¿Os habéis planteado una difusión? ¿Os habéis planteado que realmente esto tiene que moverse? No sé si tenéis una estrategia de comunicación que realmente apunte a que se conozca de verdad cómo son las mujeres musulmanas. Realmente las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el Twitter, que hoy en día son, yo creo que nuestro modo de comunicación más extenso, pues quizás sea el foco en el que tengamos que incidir mucho para que la idea llegue, para que el mensaje no solo como mujeres musulmanas, sino simplemente como mujeres, por la igualdad, por restaurar un poco la justicia en este mundo, llegue a todo el mundo, que se escuche nuestra voz, que demos un paso adelante ya en esta situación tan precaria y tan triste que sufrimos desgraciadamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Empoderarnos, ir hacia adelante, llegar a puestos altos o no, decidir, al final es dejar a la mujer decidir sobre sus propias decisiones, o sea, sobre su vida, que ella misma decida qué es lo que sí, qué es lo que no. Es ahí lo que nos tenemos que focalizar, ¿no? Ya no es que para llegar tienes que estudiar y tienes que llegar a un puesto, ¿no? Si yo no quiero, no tengo por qué hacerlo. Entonces, la diversidad. Y eso, la temática, la periodicidad, sí, muy bien. Muy bien dicho. Y el ser grabado, la documentación. Mashallah, Fátima, la verdad es que ya cuando venías, en plan, la idea nos gustaba, pero ya escucharte ha sido maravilloso y esperemos que tengáis muchos éxitos. Inshallah. Y ya como última pregunta, ¿por dónde os seguimos? ¿Cómo contactamos con vosotros? ¿Cómo sabemos que esto existe? Eso. Tienen que aparecer aquí. Pues a ver, estamos en Instagram, es @foro.femm, o sea, femme en francés. En Instagram, en Facebook, en Twitter y nada. Y luego, pues todos los meses vais a tener novedades nuestras con un tema muy interesante todos los meses, y que bienvenidos. Inshallah, seguro que lo será y estaremos ahí pendientes. Y si hay algo que no te avisaremos. Si no han tomado nota, solamente en la cabeza tienen que tener un nombre, Feme, con 2 M's, y seguramente que oirán hablar mucho de ello. Eso espero. Muchísimas gracias, Fátima, y que Allah os dé todos los éxitos, inshallah. Gracias, Fátima, un Con placer. esto, ¿qué mejor colofón para nuestro primer programa del año? Hombre, ha sido, como he dicho, lleno de luz este primer programa, y esa luz va a continuar en próximas semanas. En la próxima semana volveremos a estar aquí, Naima. Sí, con todas esas secciones, actualidad, entrevista, y os recordamos, estrenamos 2 secciones, la sección de feminismo, género, con María Sacristán, y una sección más de espiritualidad dirigida a mujeres musulmanas en concreto, pero también a no musulmanas que quieren aprender, que la hora ahí muy pendiente, con la profesora Atiqa Al-Yusfi, y va a empezar hablando de espiritualidad y de cómo volver a conectarnos con el Corán, esa herramienta que tenemos tan olvidada
preparada para volver un poquito a la esencia nuestra. Así que la semana que viene, con todos esos estrenos y una entrevista que no sé si superará la de Fátima, pero lo intentaremos por lo menos a que sea igual. Muchas gracias por seguirnos y hasta la semana que viene, inshallah. No falten.